noches a todos los presentes. Hoy los saluda Valeria Mujica y seré la moderadora de la presente conferencia junto a Ricardo Vázquez. Es un gusto para mí darles la bienvenida a una conferencia técnica más organizada por PIS Concreto, empresa peruana que se dedica a brindar productos, servicios de calidad para el sector de la construcción y que está comprometida con la difusión del conocimiento a nivel nacional e internacional. Inclusive hemos traspasado fronteras, llegando a realizar cursos y conferencias con ponentes nacionales e internacionales, como les mencionamos. Nos sentimos orgullosos y contentos con lo logrado, pues esto nos motiva a seguir apostando por el crecimiento de nuestro país. Y bien, damos inicio a nuestra programación con unas palabras de bienvenida y apertura a cargo del ingeniero Julio Carhuamaca, gerente técnico de PIS Concreto. Buenas noches, ingeniero Julio. Puede iniciar con sus palabras. Hola Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches con todos. Un gusto poder compartir con ustedes esta presentación a cargo del ingeniero Carlos Palacio desde Colombia, sobre vivienda industrializada en concreto, y poder también continuar con el ciclo de conferencias que realizamos de manera virtual, formando parte, ¿no?, de nuestra misión de difusión del conocimiento. Agradeciendo también al grupo académico, quienes están también acompañándonos el día de hoy, a mi equipo en PIS Concreto también, y a las empresas que forman parte también de esta misión, tanto a MEPCO como a AMAPEI, quien justo hoy nos comparte con uno de sus ingenieros de amplia experiencia un tema importante. Sin más, entonces los dejo, agradecido por vuestra presencia, y seguimos en comunicación a través de nuestras redes digitales, donde pueden encontrar también mucha información asociada al mundo del concreto. Buenas noches. Muchas gracias, ingeniero, por sus palabras. Y ahora sí, sin más preámbulos, es grato para nosotros dar inicio a la conferencia técnica Vivienda Industrializada en Concreto, la forma eficiente de construir en altura, a cargo del ingeniero Carlos Alberto Palacio, quien es ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con el grado de magíster por la Universidad de los Andes. Él cuenta con experiencia laboral de más de 25 años, que incluyen trabajos en el sector cementero y concretero, así como en empresas de construcción, apoyando proyectos de vivienda, comerciales y de infraestructura. Actualmente es gerente de productos de línea de aditivos para concreto y mortero en Mapei, Colombia. Muy buenas noches, ingeniero Palacio. Es un honor darle la bienvenida a esta conferencia. Lo invitamos a comenzar con su presentación. Muchísimas gracias por la invitación. Espero, ya vamos a arrancar, espero que estos contenidos aporten algo en el conocimiento y que pueda lograr compartir algo de esta experiencia, como dices, de bastantes años ya en el mundo de la construcción. Hoy vamos a concentrarnos entonces a conversar acerca de lo que es el acero dentro del sistema industrializado, que es un sistema, ya vamos a hablar un poco más de él, pero finalmente nos vamos a concentrar más en lo que son los aceros y los concretos y los diferentes requerimientos que tenemos para que podamos llevar a cabo proyectos de manera exitosa. Entonces, ¿qué es el sistema industrializado? Es un tema claro, y aquí es ser muy claro y entender que casi que cualquier sistema puede industrializarse hoy en día, y eso es un tema bien importante, porque ¿qué buscamos? Mayores velocidades, menores costos, mayor optimización de recursos en términos generales, lograr hacer las cosas de la mejor manera posible y de la forma más rápida y obviamente económica, ¿de acuerdo? ¿Y qué requiere? Es una adecuada planeación de muchísimas tareas y presupuestos. O sea, aquí requerimos desde un inicio una planeación y una claridad, diría uno que es diáfana, acerca de la manera cómo queremos trabajar, para que podamos tener una optimización adecuada de todas las condiciones que hay. En Colombia, y realmente no solo en Colombia, sino a nivel mundial, esto se ha vuelto cada vez más, hay un boom impresionante con este tipo de utilización. Por lo menos en Colombia, entiendo que también en Perú se utiliza mucho este sistema para construir desde viviendas para clases menos favorecidas y también para las más favorecidas. Y porque precisamente por esto que hablamos, no se necesita muchísimo conocimiento, sino que puede ir adquiriendo, pero sí requiere planeación y es supremamente eficiente. Entonces, es ideal para utilizarse en proyectos donde se tienen alto número de repeticiones por el grado de repetición y aprendizaje que se puede lograr.
se basa básicamente en 4 componentes fundamentales. Uno, obviamente, todo el esquema o de formaleta o encofrados, como lo queramos llamar, o finalmente es donde vamos a depositar el concreto en estado plástico. Obviamente el concreto, el acero y mano de obra. Es la unión de estos 4 elementos los que nos permite llevar a cabo proyectos bastante exitosos desde el punto de vista no solo de la ejecución y de costos, sino también de los acabados que podemos entregar a nuestro cliente final. Personalmente, considero que es casi que imposible separar cualquiera de estos 4 y sacarlo y hablar independientemente de cada uno, porque cuando logramos enganchar todo, poner a trabajar todo como un reloj, es que logramos resultados supremamente exitosos. Entonces, insisto, no lo veo fácil, pero vamos a tratar de independizar básicamente en estos 2 componentes concretos y aceros. El objetivo finalmente, ¿cuál es? Es hacer un vaciado o una fundida, como le dicen en algunos países de Latinoamérica también, de manera diaria, con excelente calidad y con mínimo reproceso. Puede llegar uno a hacer un departamento por día, o incluso, en Colombia ya se logra mucho hacer incluso 2 apartamentos por día. En otras partes del mundo se hace un poco diferente y se hace todo el piso, y buscan el tema de los procesos de aprendizaje, ser un piso o sea, un nivel completo de los vaciados por semana. Hay unas pequeñas diferencias, pero básicamente estamos hablando de los mismos esquemas. Y la idea es que como se vuelve repetitivo y dentro del esquema de aprendizaje, termina siendo muy fácil de utilizar. Esto es lo que uno busca. Esta es la experiencia antes de trabajar con Mapetrae, una muy importante empresa de construcción en Colombia que construye bastante, tiene bastantes proyectos a nivel nacional con este tipo de problemas de sistemas. Y es un ejercicio que en algún momento hicimos, una torre de 21 pisos, 21 niveles, 12 departamentos por piso, dividiendo el piso o el nivel en 6 vaciados, en 6 fundidas durante el piso. Y este fue el ritmo. El presupuesto lo teníamos por unidades vaciadas o fundidas. El teórico era el azul. Y logramos, si uno lo puede ver acá perfectamente, que lo ve uno bastante bien, logramos a ver, muevo esto que no me deja ver muy bien, logramos casi que ahorrarnos, en este caso, 3 o 4 semanas de rendimiento. Quien ha estado en proyectos de ejecución sabe que robarse uno o ahorrarse uno, la palabra robar no es indicada en este caso, pero terminar uno disminuyendo toda la ejecución del proyecto en una semana, puede representar ahorros importantes, o si hemos perdido algo de tiempo durante la subestructura, es muy valioso lograr este tipo de cosas. Vemos también las cosas que al principio, esto mientras la preparación, ahorita vamos a ver que es uno de los factores críticos de éxito que nosotros identificamos durante la ejecución, que inicialmente las fundidas son un poco, o sea, esa rata de crecimiento es un poco menor mientras se logra ese aprendizaje, lo que denominamos esta curva de aprendizaje. Y después logramos mantener una curva que sí se ve, es bastante continua, tiene una pendiente básicamente similar, con algunos líos que puede haber básicamente. Este lo tenemos claramente identificado en Semana Santa, que en Colombia normalmente jueves y viernes, en muchos países latinoamericanos, no se trabaja por ser feriados. Entonces tenemos este tipo de elementos. Y logra uno estas curvas de rendimiento. ¿Y por qué cada caída? Una vez cada 15 días, digamos, eventualmente un poco más, cada 2 semanas, porque uno de los aspectos que consideramos críticos después de un proceso de aprendizaje es que no se puede, o sea, todos los días al desencofrar, la tarea básicamente es la misma siempre. Llego en la mañana, desencofro, limpio mi formaleta, la traslado, la instalo, después coloco el acero en los niveles y vuelvo a hacer el vaciado del concreto, el fundido del concreto, para repetir el proceso diariamente. Todos los días hay que limpiar muy bien, le decimos rasquetear en Colombia, tenemos que limpiar muy bien la tapa para retirar cualquier posible poco de concreto, un poco de esa pasta que retira, porque si no después también podemos tener problemas con el empate. Pero cada 15 días hay que hacer una limpieza mucho más intensiva, que no solo nos va a ayudar a garantizar unos acabados adecuados, sino también a darle más vida a la formaleta. No sé qué pasó, no quiere pasar. Entonces aquí lo que queríamos mostrar es también, vean cómo se pueden lograr unos muy excelentes acabados. Obviamente aquí hay unas pequeñas intervenciones que hay que hacer, pero que no son complicadas. O sea, estas son
unos pequeños rellenos en lo que denominamos las curvatas en Colombia o los distanciadores, que básicamente lo que buscan es garantizar que la formaleta no se nos abre, no se nos sople con la presión del concreto, pero finalmente uno puede ver que puede lograr acabados supremamente buenos desde el principio, minimizando los reprocesos. Es parte de lo que uno debería buscar. No es solo disminuir desperdicios en acero, que puede también uno tener en cuenta que uno puede prefabricar muchísimas cosas, pero aquí también el acabado final podemos tener unos muy buenos resultados. Este es el tipo de cosas que con un trabajo juicioso, organizado, podemos lograr casi que sin ningún, bueno, obviamente no casi sin ningún problema, pero cuando uno entiende que se puede hacer este tipo de actividades o este tipo de trabajos desde el principio, podemos tener estos acabados y repito, el tema de los reprocesos se va a disminuir de manera importante y eso finalmente va a evitar más personal, más costos y posibles retrasos o intervenciones que pueden terminar siendo bastante onerosas a la hora del proyecto. Los niveles de los pisos no es la condición de siempre, sabemos que el primer acabado que uno da es lo que podría denominar uno un acabado bastante rústico, pero uno puede llegar a este tipo de niveles. Aquí vemos cómo vemos un muy buen acabado y que va a evitar también, que va a garantizar que las cuadrillas de trabajadores que vienen detrás van a poder trabajar muchísimo más rápido. Los empates, las patas, las uniones entre los muros y la losa que me la recibe también, o sea, este tipo de cosas se pueden hacer con unos cuidados que no requieren demasiado costos. Aquí vamos también acabado, aquí ya con algunos ajustes, pero repito, son intervenciones menores que nos garantizan unos excelentísimos acabados que nos van a permitir mayor avance y menos costos. Esto es precisamente lo que podemos ir logrando y que se puede hacer casi que en cualquier lugar, por ejemplo en Colombia, casi que en cualquier lugar del país, con ciertos cuidados. Pero, ¿qué necesitamos hacer? Tener claridad desde el principio. Yo jamás voy a hablar mal de los colegas, muchísimas de las fotos que tengo acá son tomadas personalmente por mí acompañando diferentes proyectos durante mi vida profesional. Y también lo he dicho muchísimas veces y lo seguiré diciendo, el concreto no es muro. El concreto le termina a uno diciendo qué es lo que está pasando. Aquí podemos ver algunas fisuras que ya empiezan a ser de tamaño importante. ¿Qué pasó en este proyecto en una ciudad colombiana? Durante la construcción no se evidenció que había unos llenos que no habían sido compactados adecuadamente y finalmente el concreto termina mostrando. Esto después se resolvió, esto finalmente ustedes saben que con ingeniería uno puede resolver todo, un micropilotaje alrededor y se termina estabilizando. Pero parte de lo que tenemos que cuidar y de lo que hablaba ahora, que es la planeación, tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos hacer desde un principio para poder garantizar que, o uno no siempre va a garantizar, en ingeniería sabemos que uno no puede garantizar cero problemas, pero sí podemos garantizar que vamos a hacer un estudio juicioso para minimizar este tipo de eventos. Desde la planeación, debemos identificar dónde vamos a cimentar, perdón la redundancia, dónde vamos a estar ubicando los edificios y si el suelo sí es suficientemente competente y evitar este tipo de problemas. Que cuando uno está con suerte, se te presentan al inicio y no unos años después, donde de pronto las intervenciones pueden ser más complejas y se puede generar un ruido innecesario acerca de la calidad de la estructura. Es parte de lo que debemos estar revisando. Cuando estamos haciendo, normalmente, por lo menos en Colombia, me supondría yo que en Perú también, muchísimas veces quien hace la subestructura, parqueaderos o primeros pisos, para llegar a los al contrapiso, muchísimas veces es un contratista que es diferente a quien va a terminar haciendo la estructura. No es completamente alocado. ¿Por qué? Porque cada uno se especializa en sus líneas. Pero un tema que uno tiene que revisar y que nos va a ayudar bastante es lograr una planicidad suficiente para la formaleta, de tal manera que cuando yo apoye mi formaleta, en este caso estamos hablando de formaleta de aluminio, que cuando yo apoye la formaleta, el encofrado sobre la losa, vamos a tener poca posibilidad de que se me escape. O sea, entre más plano, yo no puedo doblar y estar ajustando o aluminio o acero, la misma madera. Entonces debemos buscar que haya una suficiente planicidad de tal manera que no se me vaya a salir la pasta del concreto por ahí y que me va a obligar a reprocesos, limpieza y problemas. Punto crítico, y no siempre quien hace la cimentación entiende esta complicación. Ya el estructural o el equipo que arma la formaleta hace el vaciado del día, sabe que tiene, no perfecto, pero suficiente cuidado en esa planicidad para
que después la formaleta se acomode mucho más fácil y termine facilitándose los acabados y minimizar los reprocesos. Si uno no tiene suficiente cuidado, termina haciendo ajustes. Casualmente estas fotos, casualmente no es, perdón, el tema es en primeros pisos. Cuando la subestructura que termina siendo esa losa de contrapiso, me termina entregando para empezar formaleta y se terminan haciendo ajustes de esta manera. Claramente no son ideales, es para que no se me mueva la formaleta o para que no, y me canto estos espacios. Repito, no es ideal bajo ningún punto de vista, porque por ahí vamos a tener problemas y obligatoriamente terminaremos así. Es uno de esos puntos fundamentales que debemos tener en cuenta a la hora de ejecutar este tipo de proyectos y en los inicios ser bastante cuidadosos con el esquema. Otro tema. En Colombia no se utilizan elementos desmoldantes, factor absolutamente crítico. Aquí nos hemos acostumbrado más a utilizar ismas, CTM, como le decimos acá, o incluso aceites quemados. Un tema que debería desaparecer. Primero, el diésel y el aceite quemado, pues obviamente nos van a contaminar de manera importante el ambiente. No es ideal, cualquier derrame, cualquiera de estos dos productos es un aspecto bastante contaminante y nos tenemos que meter en la onda donde están ya muchísimos jóvenes en el tema del cuidado ambiental. Dos, el aceite quemado me va a manchar el concreto y me va a dificultar de manera muy importante la aplicación posterior de cualquier otro tipo de producto si lo voy a acabar, ya sea algún tipo de repello, mortero o incluso pintura directamente. Eventualmente uno lo podía hacer cuando es juicioso con los acabados. Vas a tener dificultad y eso va a generar estos reprocesos y reclamos. Hay muchísimos desmoldantes. Los desmoldantes que normalmente utilizamos en MAPEI son desmoldantes de base de aceites orgánicos. Primero, que no contaminan. Y dos, que están diseñados precisamente para formar una capa uniforme sobre la formaleta y que me va a evitar esa adherencia del concreto a la tapa, a la formaleta, al encofrado, y nos va a garantizar mejores acabados. En Colombia tenemos, y en todo el mundo, pero en Colombia aquí hablo, tenemos la opción de utilizar en desmoldantes base agua y desmoldantes base aceite. ¿Cuál debemos utilizar en cuál? Eso depende del gusto y la facilidad de cada uno. Realmente algunos tienen ciertas ventajas. Con los base aceites se requiere una limpieza no tan intensiva como la requiere uno con aceites quemados o con diésel, pero sí requiere una limpieza para poder aplicar una capa final de acabado que no se requiere muchas veces con aceite base agua o aceite o desmoldantes de base orgánica. Entonces eso es un tema que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Es muy importante, no solo por eso, sino que si yo voy a también utilizar mis propias formaletas, eso me va a alargar la vida útil de las formaletas con el consabido ahorro de costos que vamos a tener. Entonces, todos nos vamos a estar cuidando. Cuando no utilizamos desmoldantes de manera adecuada, esto es lo que termina pasando. O sea, se termina despegando algo de esa pasta del acabado, me deteriora claramente el acabado y eso me obliga después a hacer algún tipo de reparación. Así sea solo maquillaje, pero finalmente me tocará hacer intervenciones porque esto no me lo va a permitir. Y menos si es, por ejemplo, en parqueaderos o en ciertos, o cuando el arquitecto desea que dejemos los muros a la vista. Esto no es condición ideal bajo ningún punto de vista. Entonces, esta es una de esas razones de las que debemos buscar acompañar de los productos ideales para cada una de las diferentes etapas que estamos construyendo. Cuando vamos a hablar del acero, entonces podemos mirar también qué cuidados debemos tener. O sea, digamos, esto también, lo que venía hablando es como cuidados generales. Ahora nos vamos a meter directamente en lo que es el objetivo de la charla, es el acero. El acero, estuve revisando las certificaciones peruanas también, muy similares a las colombianas. Finalmente nos basamos en las normas ACI y entendemos que es una muy buenos aspectos. Aspectos aquí que tenemos que controlar, almacenarlo adecuadamente. Vamos a ver algunas de las recomendaciones que uno puede tener y mirar esto también. Hablábamos nuevamente del tema del esquema de planeación. O sea, nosotros desde el principio, el diseño del acero, las longitudes de desarrollo, las longitudes de traslado, deben ser específicos para este sistema. Aquí no podemos hacer cambios bruscos o tener muchísimos cambios porque enloquecemos a las personas. Y recordemos que el ideal es que la gente
casi que se vuelva mecánico, no permitirles pensar, o sea, siempre hacer lo mismo. Y cuando estandarizamos, siempre se facilita todo el tema de colocación y armado de láser. La longitud de las barras, el ingeniero estructural que diseña las barras, que va a diseñar, debe considerar unas longitudes adecuadas. No sería lo normal utilizar barras de 6 o de 9 metros o incluso de 12 para este tipo de sistemas porque no van a facilitar la colocación. Los traslapos para garantizar las longitudes y que haya transferencia adecuada de cargas entre las barras y no van a tener problemas, no solo en los primeros muros, y aquí lo hablamos, es porque en Colombia, donde tenemos un riesgo sísmico alto, de la cimentación normalmente ya viene una muy buena cantidad de acero que tiene que cruzar y garantizar ese cambio y esa continuidad del acero. Es muy importante. Además, porque no puede ser exagerado porque después me va a bloquear el paso del concreto. El uso de conectores, los conectores mecánicos. En Colombia ya hay varias constructoras que están empezando a eliminar el tema de los traslapos de las barras y están pasando al uso de conectores. ¿Por qué? Uno, hay un ahorro en kilos de acero y hoy sabemos que con los costos internacionales del acero es algo que tenemos que estar revisando, pero el otro también son temas de seguridad y velocidad en la colocación. Entonces, es una recomendación antes, por lo menos en varios países de Latinoamérica, sí lo sé, los conectores solo se tenían pensados para grandes proyectos de infraestructura con elevadísimas cantidades de acero, pero incluso en estas estructuras donde de pronto no es tan intensivo, pero también hemos empezado a medir el tema de la eficiencia y la disminución de los kilos y garantizamos la calidad, que es un check, como digo yo, que siempre tiene que estar garantizado y que no debería ser negociable. Uno, tener en cuenta además los cruces de instalaciones hidráulicas de gas, eléctricas, todo, por dónde van a pasar, validar que sí puedan quedar embebidas dentro de la estructura de concreto y casi que tenerlas también prearmadas, prefabricadas para agilizar todos los procesos. Es empezar a meternos en un círculo virtuoso de todas las actividades. Cuando logramos ese tema es que logramos la máxima mecanización, menos horas extras, menos reprocesos y mayor facilidad, mejor para todo el mundo. Y el tema de los distanciadores. Y vamos a ver por qué ese tema es importante. Cuando nos referimos a los distanciadores, esos elementos que nos garantizan que sí vamos a tener los recubrimientos mínimos especificados por las diferentes normas para garantizar la durabilidad de las estructuras. Almacenamiento de acero. Nunca estar en contacto con el terreno natural. Aquí lo vemos bien separado, hay algo de contaminación que después tendrá que ser validado. La condición ideal siempre va a ser pues, tener burros. Son estas estructuras que nos permitirán organizar muy bien el acero dentro de la estructura. El ideal también es taparlos, pero taparlos no, como lo he visto en alguna oportunidad, lastimosamente no tengo las fotos acá, que le ponemos plástico por encima. No es una condición ideal. ¿Por qué? Porque si además el plástico lo estamos haciendo sobre terreno natural, vamos a tener problemas del rocío de la mañana, finalmente es agua, finalmente es humedad, y en la medida en que sube la temperatura del ambiente, que vamos a tener es una evaporación, o sea, se me genera y va a quedar atrapado en el plástico en la parte superior, y lo que estamos haciendo es mantener un ambiente supremamente agresivo para el acero. Vamos a tener espacios con una humedad supremamente alta, claramente no es ideal. No estoy diciendo que lo cubramos, pero el cubrimiento debería ser tal que permita circulación de aire. Evitemos que le caiga lluvia en casos dados, pero permitamos que haya una circulación adecuada de aire para que no tengamos una acumulación exagerada de la humedad. Lo que decía ahora, vemos, aquí se ve claramente que el diseño del acero sí está acorde para este sistema. Vemos que la longitud es acá, habrá suficiente traslapo entre los elementos, pero aquí no tenemos riesgo entre un vaciado y otro, o entre una fundida y otra, para amarrar el acero que viene. Porque además el acero debería llevar una ventaja de al menos 2 o 3 días de trabajo para que las actividades de unas cuadrillas y de otras no se sobrepongan y puedan trabajar adecuadamente. Aquí vemos ya un edificio, o sea, un vaciado, una fundida, ya prácticamente lista para que se le empiecen a colocar las tapas a los lados. Entonces vemos, y los diseños, hay unas pequeñas diferencias por movimiento y trabajo, pero finalmente vemos que hay una estandarización muy alta. Y eso, repito, ayuda a que esa repetibilidad me ayude a mejorar un poquito más y estandarizar y ser muchísimo más rápido en las diferentes actividades. Los distanciadores.
y los elementos embebidos, tener muchísima claridad acerca de dónde los vamos a colocar, quedar, uno también debería pedir al estructural, ingeniero estructural, que las mallas que vamos a colocar, las mallas electrosoldadas, que de pronto yo no tenga que estarlas doblando para que los distanciadores quepan. Los distanciadores, las corbatas, como les decimos en Colombia, bien forradas en estos elementos, en Colombia les decimos ductolón o jumbolón, para facilitar la extracción posteriormente. Como vamos a ver, también es importante utilizar este elemento y que cuando estemos durante el vaciado del concreto, no vaciemos directamente sobre ellas, porque entonces va a romper el jumbolón y entonces va a ser supremamente difícil retirar los elementos finalmente. Tener cuidado, aquí vemos, empezamos a ver distanciadores plásticos acá. O sea, estos distanciadores me van a garantizar los recubrimientos mínimos que me exigen las normas, dependiendo de las ubicaciones y dependiendo de la utilización que va a tener el concreto. En este caso, son departamentos de vivienda, pero como había dicho ahora, hoy podemos industrializar cualquier esquema. Debe ser muy cuidadosos con la colocación, ponerlos de manera adecuada y no ponerlos por ponerlos, como vamos a ver de pronto un par de fotos en un rato. ¿De acuerdo? Considerar, como decía ahora, todos los elementos embebidos. En Colombia, el tubo de PVC representa, pues, digamos, las instalaciones eléctricas y ya se ha verificado. Cubrirlas muy bien con plástico, de tal manera que no se rellenen de concreto y que después ese plástico, ese papel, sea que lo pueda retirar fácilmente y garantizar, pues, que los acabados me van a quedar bastante bien. Las juntas, la ubicación de las juntas. Si no voy a hacer el vaciado monolítico y voy a hacer en 2 etapas el concreto, entonces garantizar que las juntas y las juntas de construcción me queden bien ubicadas para evitar fisuración posterior. Recordemos que estas juntas las planeamos, el concreto siempre va a presentar fisuras, lo que hacemos es decirle, venga, fisúrese o aparezca la fisura por donde yo prefiero que quede. O si voy a hacer vaciados monolíticos, que es una costumbre cada vez más arraigada por el tema de la velocidad y evitar más cuadrillas, es colocar las barras de acero adicionales y así evitamos dilataciones y evitamos las fisuras posteriores por retracción y contracción del concreto. Entonces es un tema bien importante y debe venir desde diseño. Entonces no son el tipo de decisiones que ya toma uno en campo, pero que eventualmente también se pueden tomar. Y repito, aquí debemos revisar cómo son los avances que requerimos y cómo van a ser los trabajos. Volvemos al tema de la preparación y la planeación de los proyectos. Aquí, ejemplos que pueden pasar. Aquí hago la pregunta, este distanciador, vemos acá, gris, está muy bien ubicado. No, pero venga, será que lo pusieron como por ponerlo, como tengo que poner tantos por metro cuadrado. Es un tema de cuidado, ¿verdad? Los recursos, hay que aprovecharlos y hacerlos para lo que es. Tener que la gente, el equipo de trabajo, entienda los conceptos de lo que puede pasar y evitar este tipo de elementos. Acá, ¿qué fue? Y repito el tema de lo que el concreto habla. Aquí tenemos 2 problemas. Uno, que se corrió la formalidad un poco, entonces vamos a tener acá un escalón que aquí fueron muy de malas. Y es que entonces esto era fachada, entonces hay que entrar a hacer una reparación y el escalón ahí va a quedar, esa escala se va a ver y no se ve bien. Y tenemos otro problema acá claramente no se respetó adecuadamente la separación entre el acero y el concreto y el borde externo del concreto, y entonces obviamente ese acero se me va a dibujar y no permite que el concreto fluya adecuadamente. No es solo un tema estético, sino que finalmente por esas fisuras se nos puede meter material o la misma humedad que lleve componentes agresivos, puede ser smog, CO2, que finalmente va a terminar entrando y que puede entrar incluso a deteriorar el acero. Con los problemas que si no los han visto, el acero cuando se corroe puede expandirse hasta 7 veces su tamaño, es tal su fuerza, que termina rompiendo el concreto y obviamente eso no es una condición ideal. Y si estamos en zonas costeras, pues vamos a tener salinidad y todos los demás elementos que pueden afectar aún más el concreto, entonces no es conveniente. ¿De acuerdo? El tema de la separación. Y finalmente acá, si vamos a tener elementos embebidos, hay que protegerlos y hay que ayudar a que esto no me suceda. Puede ser incluso con malla de gallinero, que lo que nos va a ayudar es a ayudar a absorber esas diferencias.
Finalmente esto termina siendo problemas y no queremos esto en nuestros proyectos. Repito, uso adecuado de distanciadores y en las posiciones y en la cantidad mínima requerida. Suena como muy a chiste o a mala broma, pero esto es una realidad en algún momento, donde pensando en que se podía mejorar en un proyecto, entonces pensamos, venga, no hagamos traslado, nos vamos a ahorrar una cantidad de kilos. Y se terminaron instalando barras de 9 metros pensando sin prever que esto podía pasar. Cuando finalmente llamaron, identificamos el error. Aquí arrancaron de una manera no tan mal, pero cuando pasa esto, la estructura no se va a quedar. El acero es suficientemente esbelto para que no pase. ¿Qué se terminó perdiendo acá? O sea, para este proyecto se tenía pensado unas cuadrillas para la ejecución de la mano, de la formaleta, unas 45 o 50 personas. ¿Qué problema se terminó teniendo? Es que esas 45 o 50 personas terminaron haciendo unas actividades que no generaban valor realmente. Aquí hubo, incluso para poder hacer estas reparaciones, alquiler de andamios multidireccionales, volver a armar, volver a arrancar, tratar de estabilizar, y eso obviamente no es ideal. Se terminó perdiendo algo así como 2 o 3 semanas, no recuerdo realmente cuánto fue el tiempo, pero las pérdidas económicas terminaron siendo muchísimas por perder el objetivo principal, y es la alta estandarización y la facilidad para que todos estemos trabajando bien. Aquí no fue solo un exceso de la longitud para el transporte, sino no visualizar que debemos hacer las cosas repetidas y muy seguido, entonces debemos facilitarle el trabajo a todos. Son de estas que nos gusta eventualmente buscar cómo innovar, pero también no hay veces, sin evaluar la experiencia suficiente, terminar haciendo ciertas embarradas, como le decimos acá en Colombia, o sea, errores que son fácilmente evitables. Acá en Colombia es otra cosa, le llamamos el perreo de la selva cuando esto se dobla, y esto es obviamente prohibido. Las cargas no van, o sea, las cargas no van a viajar de la manera ideal como requieren los ingenieros estructurales y su diseño quiere que lo haga. En este caso, pues, se movió un poco el acero por la manera como se hizo el vaciado del concreto en la subestructura, y terminó moviendo los ejes por descuidos, por afanes. No vamos a poner a juzgar, pero termina pasando esto. Acá tenemos que ser supremamente disciplinados y estrictos con el tema de garantizar adecuadamente la longitud de traslado y las direcciones y la ubicación adecuada del acero. Acá en algún momento tocó terminar haciendo anclajes y todo para poder garantizar que una estructura de 30 pisos, creo que era esta, no fuera a tener este tipo de problemas de desempeño. Y esto es puro y físico. Planeación y posterior adecuada gestión y control de la ejecución del vaciado del concreto. Ya pasando al concreto, y aquí sí vemos, ahorita hablamos del acero, pero no podemos independizar la formaleta de la mano de obra del acero. O sea, personalmente creo que es imposible. Y acá empezamos ya a hablar del concreto o el hormigón, como lo tenemos. Tenemos el problema, como siempre con el concreto, que nosotros estamos haciendo nuestro vaciado hoy, pero tenemos que esperar hasta los 28 días para saber que si nos alcanzó, será nuestro eterno problema. Hoy en Colombia, por lo menos, y debe ser algo similar en Perú, hoy los ingenieros estructurales exigen entre el 15 y el 20% de la resistencia. Y repito, la idea y la gracia y las ventajas de este tipo de sistemas hablan de la altísima velocidad de avance de esos proyectos. Yo tengo que llegar todos los días en la mañana, desencofrar, volver a armar, tipo 2 de la tarde más tardar estar vaciando, de tal manera que esté terminando entre 6 de la tarde, 8 de la noche, y hacer lo mismo al otro día de las 6 o 7 de la mañana. Entonces, ¿eso qué exige? Tendré que tener a 12 o 14 horas como máximo una resistencia mínima. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener muros, que sabemos que requieren básicamente que se sepan, que se puedan sostener ellos mismos, pero también tenemos losas. Yo personalmente prefiero los vaciados monolíticos, el muro y la losa en el mismo día. ¿Por qué? Porque es más fácil garantizar la ortogonalidad de los elementos. Cuando yo hago solo vaciado de muros, se me pueden mover un poco por el mismo proceso de vaciado y puede haber unas diferencias. Y con las losas vamos a tener unos efectos de flexión y de momento sobre el concreto, y un concreto con apenas un día no va a tener suficiente resistencia. Entonces yo no puedo retirar
Entonces, hoy, para poder desencofrar, o sea, retirar la formalidad, que entre otras no lo permiten completamente, ahorita vamos a ver unas fotos, debe tener mínimo entre el 15 y 20%. Pero tenemos el problema y es que el concreto a 14 horas tiene normalmente entre 10 y 12%. Entonces ahí tenemos que buscar, venga, ¿cómo logro hacer? Entonces siempre hay una cantidad de alternativas que debemos analizar. Una es el vaciar con una resistencia por encima. ¿A qué me refiero con eso? Si me están exigiendo un concreto de 21 megapascales, sencillamente hago un vaciado de 24,5 y con eso muy seguramente llegaré a esas resistencias mínimas. Desde el punto de vista económico, tal vez no sea la mejor opción, pero es una de las alternativas que se puede revisar. La otra es disminuir la relación agua-cemento. Entonces, al yo disminuir la relación agua-cemento, voy a hacer lo que denominamos concretos más duros, menos difíciles de manejar, menos fluidos. Entonces, me va a dificultar. Entonces, eso exige ya no utilizar aditivos plastificantes normales, sino aditivos super plastificantes. Por ejemplo, en Matei tenemos la línea Diamond para este tipo de actividades, donde además retarda muy poco, que dan un sostenimiento adecuado para garantizar una colocación adecuada, pero además me dan unas resistencias supremamente altas y es mediante eso. Disminuyo relación agua-cemento, pero como necesito altos asentamientos o altos revenimientos para poder vaciar mi concreto, entonces utilizo aditivos superclasificantes, repito, de la línea Diamond. La otra alternativa es el uso de acelerantes. Acelerantes teniendo en cuenta que no es ideal el uso de acelerantes con cloruros. ¿Por qué? Porque el cloruro es algo así como el cáncer para el acero. El cloruro facilita la corrosión del acero, entonces hay que eliminarlo. Eso es una primera condición. La segunda es que por temas de seguridad y salud en el trabajo, cada vez se busca eliminar más todos esos posibles riesgos que tienen los operadores en obra. Lo normal es que uno se llega a la mixer, la mezcladora, ahora, y se le adicionan los X litros o X kilos de acelerante, entonces eso exige que la persona se suba con esos 8, 10, 12, 14 kilos a la olla y vaciarlo, una mezcla adicional de vaciar. Esas condiciones cada vez van a ser más difíciles de lograrse, pero es una opción, insisto. Otra opción es vaciar día de por medio o 2 vaciados cada 3 días. ¿Por qué? Entonces hacemos el primer vaciado, arrancamos y empezamos a vaciar empezamos a armar, terminamos 2 de la tarde, empezamos el vaciado, terminamos 6 a 8, al otro día no empezamos a desenchufar a las 6 o 8 de la mañana, sino que podemos empezar tipo 12 del día y estar terminando entonces el armado del concreto, el armado de la formaleta, perdón, al final de la tarde. Entonces no vaciamos ese día, sino al otro día en la mañana. Y así volvemos a ese ciclo. No lo considero ideal porque estamos perdiendo el 33% de la posibilidad de un vaciado y eso obviamente no es ideal. Y una última que en algún momento muchísimos constructores analizaron es comprar un juego adicional de formaletas. Eso personalmente creo que no sale. Entonces yo tendría que comprar 2 juegos para poder avanzar poderlo dejar. Pero normalmente cuando uno está hablando de formaletas que pueden costar más de $200 el metro cuadrado, entonces empezar a comprar 100, 200, 300 metros adicionales no es la condición ideal en esta condición. Personalmente creo que la mejor de las opciones es buscar la disminución de relación agua-cemento y el uso de acelerantes para garantizar ese esquema. Y hoy la tecnología del concreto lo permite. Tenemos que mirar el tema de durabilidad. O sea, no podemos pensar. Colombia hay unas restricciones importantes. La relación máxima para concretos estructurales es de 0,6%. Es de 0,6, perdón. Es eso, hay que mirarlo también. ¿En qué ambiente voy a estar? Hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Y en este caso, cuando estudié también el tema del tamaño de los agregados de las gravas, gravillas, tenemos las mismas restricciones en Perú y en Colombia. O sea, nunca deben ser. Y ojo, que este tamaño máximo implica, y ahorita vamos a ver unos posibles errores cuando uno no lo vigila con suficiente cuidado, y es un tema que debemos aprender. Y también que tiene ciertas restricciones por parte del cliente final, porque en la medida en que el tamaño del agregado máximo disminuye, necesitamos más cemento, más pasta para poder garantizar resistencias, por tanto, entonces más costo. Entonces, no, utilizamos gravas más gruesas, pero entonces eso no me va a permitir que se llene y muchas veces este tipo de normas se le olvidan o nos hacemos los sordos con este tipo de cosas. Debemos garantizar que esas piedras, esos agregados me llenen muy bien la formaleta que permitan fluir por todos lados. Y entonces hay unas restricciones
tamaño máximo no debe ser mayor a 1/5 de la menor separación entre los lados de la formaleta, o 1/3 de la altura de la losa, o 3/4 del espaciamiento entre barras. Y ese es un tema que eventualmente se olvida, y más en zonas donde ya cada vez más, por requerimientos sísmicos y de seguridad, tenemos muchísimas mayores densidades de acero. Entonces, eso hay que vigilar. Entre más acero requiera, por los temas del comportamiento sísmico de la estructura, vamos a tener que tener muchísimo más cuidado en el tamaño máximo del agregado y llegar incluso entonces a pensar en concretos autocompactantes que afortunadamente en Latinoamérica cada vez son de mayor uso y que además facilitan y terminan siendo mucho más económicos. Esto es un ejemplo, la foto que vemos acá, es un ejemplo de una zona sísmica de bajo riesgo sísmico en Colombia. Entonces podemos ver que el acero no es de muchísima densidad. Entonces uno podría pensar en utilizar unos tamaños máximos adicionales para producir los concretos con unos costos aceptables y que vamos a lograr unos acabados suficientemente buenos. Bueno, me volví, perdón. Aquí vemos algunos ejemplos donde ya tenemos unas densidades mayores del acero. Aquí tenemos que empezar a pensar en elementos en concretos con menores tamaños, por ejemplo a 1 pulgada o a 3/4. ¿Por qué? Porque entonces cualquier roca o cualquier pedazo de agregado se me va a acomodar entre estas barras de acero y no va a permitir el flujo adecuado. Vamos a tener problemas, hormigueros o cangrejeras, como les decimos también. Y en estos casos, por ejemplo, donde los muropantalla tienen una densidad muchísimo mayor que en el resto de los elementos, no podemos pensar en estar vaciando unos elementos con un agregado y otros con otros, porque no vamos a tener el rendimiento ideal que necesitamos para este tipo de proyectos. Entonces, ahí tenemos que pensar también en ese tipo de cosas. Cuando hablamos del concreto, el asentamiento es fundamental revisar. Tenemos que revisar las características que necesitamos y ser claros en cómo las necesitamos en el momento de vaciar. ¿Y cómo vamos a vaciar? Puede ser con torre grúa, puede ser con bomba, puede ser con un brazo de bombeo, un placing boom, pero tenemos que tener en cuenta que si va a ser con bomba, por ejemplo, que si vamos a tener elementos de mucha altura, en ese trasiego, en ese transporte por la tubería va a perder algo de asentamiento y siempre tenemos que tener en cuenta es en la persona que está allá arriba y que debe colocar muy fácilmente y rápidamente y que la colocación sea sencilla y que además llene todos los espacios, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante, que haya un flujo adecuado. Realmente podemos tener unos asentamientos adecuados, pero no el flujo. Entonces hay que buscar los aditivos que me suelten la mezcla de manera ideal. Lo normal para este tipo de proyectos es hablar que para los muros, para el llenado de los muros, necesito unos mayores asentamientos por la facilidad de la colocación, que pueden ser de asentamientos de 20 centímetros con tolerancias de 2,5 centímetros, o sea, 8 pulgadas más o menos. Y para losas normalmente se utiliza un concreto, una poco menor asentamiento, estamos hablando de unos 15 más o menos 2,5. Ya hay bastantes, de hecho, incluso constructores en Colombia que llegaron a estandarizar por un tema de facilidad y no estar buscando más. Sinceramente me piden todo de 18 o de 20 centímetros y es un tema de negociación con la concretura. Otro de los aspectos que afortunadamente, insisto, están empezando a hacer de bastante uso en Colombia y ojalá que lleguemos a hacerlo rápidamente en Perú también, es el tema de los concretos autocompactantes. ¿Por qué están tan concretos? No se miden con el cono de Arran, sino por la torta que forman y son concretos que además no se vibran, de todos modos tienen que tener el apoyo, no sé cómo le dicen en Perú, pero como el chipoteo que se le hace, es un martillo de caucho, de goma que se le pague en la parte para ayudar a que fluya adecuadamente. ¿Por qué es conveniente? Por la facilidad de colocación, por los acabados que deja y porque finalmente va a tener que utilizar menos gente también en la ejecución del proyecto y va a lograr muchísimos mayores avances. ¿Y cuándo es ideal? A pesar de que un concreto normalmente más costoso, que tiene una muchísima mayor cantidad de pasta, es ideal utilizarlo, por ejemplo, en donde hay muchísima densidad. Aquí ya en algunos primeros, segundos pisos ya lo tenemos bastante, porque normalmente la densidad del acero es mayor y evitamos problemas como los que vamos a ver en un par de fotos. ¿De acuerdo? Nunca me voy a cansar de repetir, ojo con la relación agua-cemento de los concretos. Esta gráfica en algún momento la montamos para hacer un poquito más claros y habla acerca de cómo vamos a afectar. Aquí tenemos en las barras azules cómo se ve afectada la resistencia a compresión de un concreto cuando
le aumentamos, perdón, la relación de agotamiento de 1.55 a 0.85, o sea, terminamos bajando de 15 megapascales, o ya a bajar de manera dramática. Pero entonces me aumenta el asentamiento, que es la línea roja. Entonces, insisto, tenemos que encontrar ese equilibrio entre los dos, y hoy ese parte de ese equilibrio, utilizar la mínima agua posible, es utilizar aditivos súper o hiperplastificantes que me van a compensar esa necesidad que tengo en concreto de muy alta fluidez en el puesto, en el frente de trabajo, pero que además me van a garantizar una muy alta resistencia, y además resistencias iniciales, como lo vimos, para poder garantizar un flujo continuo de todo mi proceso. Este es un concreto, si vemos, este tiene casi 9 pulgadas, 8 pulgadas y media, concreto ideal para colocar, pero también tenemos que mirar la posibilidad de utilizar concretos autocompactantes. Aquí vemos una condición bastante buena, es un concreto que se ve bonito, empecemos a mirarlo, cómo se me forma también como la huella y cómo el diámetro que se me forma es bastante parejo en todos los niveles. No siempre son concretos, también tenemos 6,5 pulgadas con un concreto como que no se ve tan, pues, como que no se suelta tanto. Y un error muchísimas veces que terminamos buscando concreto autocompactantes. Aquí si nos dio una torta posiblemente unos 65, 70 centímetros. Veremos que aquí la calidad del concreto no existe. Aquí muy seguramente un exceso de aplicación de aditivo o un exceso de agua. No vemos nada de cohesividad y se requiere para que pueda fluir. Y esto es un problema que ya hemos visto en varios países latinoamericanos. No voy a hablar de otros países porque no lo he evidenciado aún, pero seguramente también lo tendrán. Y es ese afán para poder cumplir los vaciados diariamente que terminamos en este tipo de problemas. Aquí, finalmente, a los 28 días, o si fallamos a edades tempranas, que es una costumbre absolutamente sana e inteligente, vamos a tener problemas, y puede ser que los problemas terminen repercutiendo en el paro de un proyecto. Acabados como estos, insisto, los podemos lograr. Aquí estamos requiriendo unos acabados supremamente buenos. Aquí ya algunos tienen ajustes, pero repito, esto es lo que podemos lograr con un juicio. Y puse estas fotos, en algún momento alguien me pregunta, venga, si esto puede presentar tantos problemas, ¿para qué? No, siendo cuidadosos y aprovechando esas primeras semanas que sabemos que no vamos a tener los rendimientos ideales de un vaciado por día, venga, miremos y ajustemos y estemos revisando con bastante cuidado cuáles son las diferentes actividades que tengo que hacer para poder lograr esto de entrada en el primer paso y lograr un avance suficientemente bueno sin tener necesidad. En muchos casos también hemos visto, en la medida que se aprende, de tener cuadrillas adicionales para hacer reparaciones de elementos o estructuras que podemos tener muy bien listas desde un principio. Repito, es bien importante tenerlo en cuenta. Aquí hay que mirar si vamos a utilizar bombas estacionarias. No tenemos que tener 3 o 4 personas sosteniendo las tuberías de descargue, o si lo vamos a hacer con autobomba, como en este caso. Aquí hay que llenarlo por capas máximo de 50 centímetros para evitar unas sobrepresiones en la estructura, en las formaletas, para evitar que se me vayan a abrir. Tener cuidado también que no vacíen directamente sobre las corbatas o los distanciadores para que no me rompan el jumbolón y hacerlo. Y vibrar adecuadamente. Aquí el proceso de vibrado debe ser muy juicioso. O si vamos a utilizar concreto autocompactante, tener a nuestras personas debajo, en la pata de las formaletas, ayudando con el chipote, el mazo de goma, para que lograr una compactación adecuada. Esto se puede hacer. No vaciar completamente, insisto, de ser al menos en 2 capas y ir verificando que el llenado sí se haga de una manera uniforme en toda la estructura. Podemos vaciar con torregúa. Tenemos acá los baldes, los baches, como les decimos, perfectamente posible. No es lo más recomendable ya cuando tengo mucha altura, porque entonces no vamos a lograr rendimientos adecuados. Esto es recomendable hasta ciertos niveles. Hay unos números que hemos hecho en algún momento, pero depende de muchísimos temas. La capacidad de la grúa, el brazo de la grúa, la velocidad en la que somos capaces de descargar, pero es un tema de revisar. Y la experiencia me ha mostrado que máximo hasta el 3.º o 4.º piso es viable utilizar torregrúa, o lo podemos utilizar en combinación en algún momento. Pero ya cuando empiezan los niveles a ser ya muy altos, no es ideal porque los ritmos de colocación del concreto no son suficientemente altos para garantizar rendimientos adecuados. Colocar con bomba.
sea, aquí estamos vaciando la bomba estacionaria o con autobomba en este caso, son las condiciones que uno consideraría la condición ideal por la velocidad y la facilidad de colocación y además todos los temas de seguridad y salud del trabajo que hoy son tan exageradamente importantes y los que tenemos que vigilar para el bienestar de todos los empleados y todo el equipo de trabajo que tenemos trabajando para garantizar el éxito de los proyectos. El tema del vibrador, aquí vemos fotos. Eventualmente se utilizan vibradores externos, que es básicamente amarran a una mandíbula un vibrador que se amarra. Lo que hace es poner a vibrar todo el elemento exterior. Personalmente, mi experiencia con este tipo de vibradores en sistemas que no son tan robustos no es ideal, porque el vibrador termina moviendo mucho la estructura y termina deteriorando las soldaduras también. Entonces, finalmente, no es ideal. No quiere decir que no sirva. Es que la experiencia que tuve en varios cientos de miles de metros cuadrados hechos en este sistema, no es ideal. Son ideales cuando vamos a industrializar, pero formaleta más robusta. También aquí mirando el tema del vibrado, hacerlo acompañado sin sobrevibrar, porque eso termina segregando el concreto. Y aquí el apoyo que nunca sobra, finalmente, ya sea en concreto autocompactante, los concretos fluidos que utilizamos, el acompañamiento con el chipoteo o el golpe con los mazos de goma que ayudan a que el concreto termine asentándose bien y llenando muy bien todos los espacios, y con eso vamos a garantizar unos acabados suficientemente adecuados en nuestro concreto. El tema del retiro de las formaletas. Lo primero, siempre, y vamos a ver qué puede pasar cuando no, verificar que el concreto haya fraguado, por lo menos que esté suficientemente duro para poder permitir las tapas. Si sabemos que no está, esperemos un rato. Sabemos que el clima puede afectar, climas exageradamente fríos, luego por debajo de 15 grados, puede aumentar a tener problemas de fraguado y de adquisición de resistencias tempranas. Es lo primero. Y lo otro, busca ya el retiro de tapas una vez hemos garantizado. Una buena costumbre es poner una tapa, cuando tenemos muros muy extensos, es poner lo que denominamos una tapa fusible, que es una tapa un poco más angosta, más o menos en el centro del elemento, para poderla retirar más fácil, ya después las otras sueltan más fácil. Es un tema básicamente de liberar esa presión de contacto. Hoy, antes uno podía retirar la formaleta y poner una cercha con un par de tacos y no había ningún problema. Hoy, cuidando precisamente esas deflexiones para concretos en edades tempranas, nos exigen hoy en día el tema del uso de las líneas de sacrificio. Entonces yo puedo retirar todo el resto de formaletas y es una línea de sacrificio que me va a garantizar que en esos puntos de máximo momento no voy a tener esas deflexiones exageradas. Y aquí no me veo obligado entonces a comprar 2 o 3 juegos de formaletas. Entonces aquí así garantizo que puedo recuperar la mayor parte de mi formaleta y utilizarla en la que sigue. Y son excesos de costo, digamos, en la formaleta, ya sea en compra o en alquiler, sencillamente unos elementos, unas líneas que uno termina negociando con el ingeniero estructural. Y en zonas donde no son tan grandes, por ejemplo, un baño o de pronto una cocina o en zonas donde no es tan crítico ese tema, se deja esto fenomenal, o sea, que también retiro todas las formaletas de los lados y dejo ese hasta que tenga una resistencia suficiente que pueda retirar. Normalmente uno está 3 o 4 pisos por debajo y va rotando la formaleta. El curado, fundamental, a pesar de que seguiré insistiendo también que lo mejor es mantener absolutamente inundado de agua, en estos casos, por la velocidad de avance, no es ideal. Entonces debemos utilizar curadores. Y ojo, y no me cansaré de repetir, el tema del uso de los curadores o de curar con agua no es solo para evitar fisuración. O sea, un correcto curado del concreto, al menos durante los primeros 7 días, me va a garantizar no solo que va a llegar la resistencia específica, me va a aumentar la resistencia de la abrasión, me va a lograr incluso mejores acabados y me va a aumentar la durabilidad del concreto. O sea, si no curamos bien, estamos haciendo un daño fundamental al concreto. O sea, no va a llegar a la resistencia ni al desempeño que exigimos. Así como el concreto, como dije ahora más, como dije antes, si el concreto en estado plástico le echamos mucha agua, si no le echamos suficiente después de que ha fraguado, no hicimos nada. O sea, estamos botando nuestro dinero y vamos a poner finalmente la estructura en riesgo.
Durante el vaciado, ¿qué cuidado hay que tener? Continuidad suficiente durante el suministro. Aquí en estas es de alguna manera evidente que hubo unos problemas de despacho posiblemente durante el vaciado, pero que no hubo garantía de suministro adecuado. Y muy seguramente hay una junta fría acá que en este caso requerirá acción. Las juntas frías no son para rasgarse las vestiduras, siempre hay maneras de repararlas y de tomar acciones, pero obviamente no son ideales y debemos evitarlas. Y es parte de lo que uno dice con un ejercicio adecuado en el control de llegada del anexo de mi producción de concreto en obras, si lo tengo produciendo en obra, puedo controlar este tipo de eventos. El tema del uso adecuado del desmoldante, no solo, sino en este caso un aguacero, una lluvia muy fuerte durante el vaciado, hay que protegerlo. Finalmente el agua terminó entrando y aquí se ve casi que el río, el paso que está tomando el agua durante esa lluvia muy fuerte en este vaciado. Obviamente son condiciones que deberíamos controlar un poquito mejor. Entonces tampoco es decir, este hombre me está diciendo que tape la estructura, no, pero tengamos algunos elementos que nos permitan evitar o parar un rato el vaciado o algo por el estilo. O eventualmente uno también puede ver, me va a llover hoy, entonces tomar ciertas medidas, puede ser aplazar. Incluso a veces puede ser hasta mejor no hacer el vaciado y perder ese día. Si uno logra buenos rendimientos, eventualmente puede tomar esa decisión. Esto me da un poquito de rabia a veces. A mí me encanta el concreto me pone a vibrar, pero venga, si ya supimos que el concreto no fragua, no lo sigamos paseando, pisando, no lo sigamos dañando, por favor. Esto ya pasó, venga, esperemos. ¿Qué cuidados cuando pase esto? Hay que tener un cuidado muy especial cuando empiece el proceso de fraguado, porque entonces va a endurecer eso. La palabra no es completamente técnica, pero lo que va a pasar va a tener unos calores de hidratación superiores que tenemos que vigilar para evitar fisuraciones exageradas. Hay que verificar que haya un proceso adecuado de fraguado. No lo dañemos, o sea, lo más seguro es que este concreto termine adquiriendo la resistencia adecuada. No retirar, o sea, finalmente puede terminar pasando este tipo de cosas. Y cuando retiro la tapa del encofrado, se me va a desprender algo, entonces esto me va a obligar. Muchas veces es preferible, venga, esperemos un rato. Aquí claramente se nota que de pronto fue un viaje que tuvo una pequeña sobredosificación de retardante posiblemente, o lo afectó más el frío de la noche. No sé, o sea, digamos, ahí sí no tendría manera de decir qué pasó. El tema de los hormigueros, garantizar un muy buen vibrado, que tenga buena cantidad de pasta, que estamos ayudando y que se hace vaciado las adecuadas. Hoy seguramente pues esto no requerirá sino maquillaje, no tendrá problemas estructurales, pero en algún momento podemos llegar a que pase esto. Aquí sí empezamos a tener problemas. Y aquí puede ser que pasó una vez, entramos, intervenimos, utilizamos morteros de reparación tipo Mapeground High Flow o Mapeground 430 o T60. Y aquí podremos tener este tipo de problemas y puede llegar a pasar incluso que pase este tipo de cosas. Acá esto no se respetan las distancias entre las barras y no podemos pretender que el concreto haga más. Aquí lo advertimos en una visita ahora, no hicieron caso y vamos modificando algunas cosas, mirando qué podría hacer y termina pasando este tipo de elementos. Acá, peor de los casos, el estructural hasta puede terminar parando el proyecto. Entonces, como pasó en el ejemplo que puse ahora, con las barras de acero exageradamente largas, estamos de malas y el estructural ya le da miedo y nos va a prohibir el avance. ¿Cómo puede, perdón, llegar a pasar con este tipo de cosas? Entonces, no solo es eso, no solo es el reproceso en el que podemos llegar si no cuidamos, tamaño máximo del agregado, fluidez adecuada, vibrado adecuado, colocación adecuada, podemos llegar a este tipo de problemas. Y aquí entonces puede ser el retraso. Y si el ingeniero estructural, repito, ya le dio miedo y le da miedo, porque el tercer o cuarto día vamos a estar encima de este edificio. O sea, lo que digo, hago un vaciado, 2, 3, 4. Y al quinto día más tardar estoy encima del edificio que vacíe 4 o 5 días antes del apartamento. Entonces vamos a hacer este problema y si el estructural empieza con algo de desconfianza, nos va a parar el proyecto. Y eso es obviamente un sobrecosto que nadie quiere. Y esto ya obliga a intervenciones muchísimo más técnicas y muchísimo más claras y que pueden demorar muchísimo tiempo. Pero a pesar de todo este escándalo que digamos podemos ver, este tipo de avances sí se pueden lograr. O sea, lo que hice ahora con el que saco pecho, 21 pisos, 12 apartamentos por piso en apenas un poco más de 6 meses, eso se puede lograr. Obviamente necesitamos ese acompañamiento inicial
para poder llegar a este tipo de acabados, este tipo de avances, este tipo de determinaciones y que nos permitan decirle a nuestros clientes, venga, de manera muy rápida, con muchísima calidad y con muy pocas reparaciones, unos avances y una calidad impresionante, le podemos entregar unos productos de altísima calidad. Hasta acá la presentación, como lo decía, no es la presentación más técnica del mundo, pero digamos empezar a mostrar lo que podemos hacer con este tipo de elementos y este tipo de proyectos. Y cuidados que podemos tener para garantizar que no solo el constructor va a lograr la máxima calidad, sino con ciertos controles y que se puede hacer. Buenas noches, ingeniero Palacio. Gracias y felicitaciones por la interesante ponencia. Bueno, ahora procedemos a realizarle algunas preguntas que fueron formuladas por nuestro público asistente en el transcurso de su exposición. Perfecto, aquí quedo atento entonces. Claro. Bueno, a ver, como primera pregunta tenemos, ¿hay estudios que midan la productividad en una obra correlacionada con la fluidez de una mezcla? ¿Los concretos fluidos pueden incluir una mayor productividad? Sí, señor, no solo fluidos. Seguramente sí habrá estudios. Nosotros, en la constructora con la que yo trabajé varios años, hicimos varios temas hicimos varios, y fue parte de la pelea, por así decirlo, que en algún momento ya con los autocompactantes. Por ejemplo, concreto autocompactante te elimina el vibrado. Entonces ahí, digamos, puedes hablar ya de 2, 3 personas menos por proyecto. Y como el concreto no requiere tanto cuidado y la colocación es muchísimo más fácil, ya no vas a necesitar, qué sé yo, en Colombia una cuadrilla normal durante un vaciado para un concreto normal y fluido puede requerir entre 18 y 20 personas. Cuando utilizas una autobomba y concreto autocompactante puedes tener desde entre 8 y 10 personas. Ahí tienes tema. Y los rendimientos aumentan de manera dramática si garantizo suministro suficiente. Uno podría reducir, nosotros lo logramos en algún momento, reducir el tiempo de vaciado hasta casi en 2 horas en algunos momentos donde se lucían, por así decirlo, las cuadrillas de trabajo. Pero sí, efectivamente, si uno es juicioso con ese tema, sí se puede aumentar de manera importante la productividad. Perfecto. Bueno, tenemos otra consulta que es, ¿cómo influencia la forma de falla de un ensayo SLAM en el desempeño de la mezcla? ¿Se puede vaciar una mezcla con falla tipo corte? ¿En Colombia está normado? Realmente no está normado, cuando hacemos los asentamientos, no está normado cómo debe ser la formación del cono, que es como lo que interpreto que es en este caso. Aquí la condición siempre, y hablando con la experiencia que uno tiene en el concreto, recuerden que uno compra un concreto, un hormigón, pero a 28 días. Pero no solo la especificación a 28 días, sino que en obra lo requiero de X asentamiento con una tolerancia. La recomendación es siempre, hay que cumplir eso. Esa es la única condición que tienes en estado plástico del concreto que no te va a garantizar, pero que por lo menos sabes que te está cumpliendo con tu especificación. El ideal es siempre que sea un concreto, me perdonen la expresión como lo voy a utilizar, pero yo creo que simplifica, que sea un concreto que fluya de forma relativamente sencilla y que no me quede un cono muy pastoso a pesar de que tenga el asentamiento ideal. Debe ser un concreto que fluya con facilidad porque eso me va a permitir llenar muy bien los espacios en muros que empiezan desde 10 centímetros, que son muy angosos, entonces necesitamos una relativa alta fluidez. No solo es el slump, sino esa fluidez, esa facilidad para acomodarse. Muchas gracias. Bueno, sí, otra siguiente pregunta es, ¿en Colombia es común que los contratistas tengan planta propia en obra? En Colombia, en especial en Antioquia, en Medellín, que es la región de la que yo soy, podemos hablar de que el 60% del concreto que se consume en la región es producido con plantas en obra, plantas de eje vertical que se producen. Y es un tema que ya se está empezando a popularizar muy fuertemente en otras regiones del país. Hay un tema de costos y hay un tema de oportunidad de entrega que es fundamental. El tráfico en las ciudades nos está obligando cada vez más a eso. Y sí, y es perfectamente viable con suficientes controles. Perfecto. Bueno, siguiente consulta es, una de las alternativas es vaciar con una resistencia mayor.
en número, ¿qué tan mayor o cuánto de variación como mínimo? Ahí se vuelve un. Entonces yo digo, ahorita yo decía, es una resistencia por encima, ¿no? Lo que hablan normalmente es, si me están exigiendo un concreto de 21 megapascales, me voy uno arriba. Normalmente son 24 y medio. Si tengo que dar 24 y medio, 28. Esa es una opción que se plantea, que normalmente no se utiliza por el tema del sobrecosto. No es ideal. O sea, es preferible utilizar un acelerante que que me cuesta una fracción de esa diferencia, pero finalmente es una opción que hay que considerar. Perfecto. Bueno, siguiente consulta. ¿Se puede vaciar un autocompactante con BCI igual a 2? En caso positivo, ¿qué recomendaciones se deben tener en cuenta? En PSI igual a 2, hay, perdón, de concreto de 2000 PSI, o sea, 14 megapascales. Sí es eso. Para aclarar ahí, 2 PSI, perdón, no entiendo el concepto. Sí, bueno, la consulta es con... creo que sí refiere a eso, como un PCI de 2. Lo que pasa es que los concretos autocompactantes normalmente tienen unas cantidades muy altas de pasta. Entonces, normalmente son concretos que al menos deberían tener un 24 y medio o 28 megapascales. No es normal producir concretos de bajas resistencias con concreto autocompactantes. La razón, repito, es porque requieren muy altas cantidades de cementante para poder lograr esa pasta que se requiere en ese caso. Ah, ingeniero, disculpe, la corrección era BCI, bueno, que en sus siglas en inglés significa Visual Stability Index. Ah, ya, eso es el índice de estabilidad cuando medimos la torta de concreto. Claro que sí se podía hacer. Lo que pasa es que en Colombia normalmente llegamos hasta 65, perdón, ahora sí, claro que sí se puede. Y insisto, ahí necesitamos unos aditivos hiperplastificantes para lograr esos requerimientos. Perfecto. Bueno, otra siguiente consulta es, en control de calidad para su aprobación, ¿hasta cuándo es aceptable el grado de corrosión, oxidación del acero? 0. Hay que limpiar muy bien. Cuando podemos saber el tema, el orín, o sea, es esa capa pequeña que se termina formando, eso es inevitable. Ahí hay que hacer muy buena limpieza con un cepillo de cerdas de acero para después. El problema de dejarlo es que eso no va a facilitar la adherencia entre el concreto y el acero. Entonces, ya no es que sea acero, siempre hay alguna pequeña mancha, pero sí debemos limpiarlo lo suficientemente bien para que me facilite la adherencia. Perfecto. Bueno, otra siguiente consulta al hacer el vaciado monolítico, se generan menos esfuerzos por el proceso constructivo, de manera que es mucho más eficiente hacerlo de esta manera. A mí, o sea, me tocó ensayar de los dos y terminé construyendo siempre con formaleta de aluminio. Es un tema de, todos son muy buenos, pero yo lo prefiero porque yo logro la ortogonalidad, la perpendicularidad de los elementos muchísimo más fácil. Yo estoy vaciando solamente los nodos. Se me pueden mover en cualquier momento. Sabemos la cantidad de inconvenientes que hay. Pues cuando yo ya logro la ortogonalidad empezando con mis formaletas de ese tipo, ahí garantizo mejor y puedo lograr plomos muchísimo más sencillo. Sí, para mí sí hay una diferencia importante finalmente en el acabado y en la disminución de reprocesos. Perfecto. Bueno, otra consulta. ¿Cómo se puede reparar las cangrejeras o qué solución se daría? Ese es un eterno problema como ser, o sea, finalmente es una decisión del ingeniero estructural, finalmente hay unas que mostré ahí que sencillamente es una reparación con un mortero sencillo. Uno puede llegar finalmente a dos opciones, una es mortero, hay que limpiar muy bien, siempre limpiar muy bien y retirar todos los elementos que puedan generar inestabilidad o separación de elementos, después aplicar los adherentes y dependiendo de la condición que quiera hacer, son dos posibilidades. Una, aplicar morteros tixotrópicos, como lo decía yo, un MAPEGRAU 430, un T60, que se aplican en varias capas y que por ser tixotrópicos no garantizan suficiente resistencia. Hay que vigilar también los módulos elásticos. O puedo hacer, dependiendo si ya es muy grande, hacer nuevamente siempre la limpieza
y coloco formaletas y utilizar grouts que son de alta fluidez para que garanticen un llenado adecuado. Son las dos formas normales como hemos logrado y siempre depende del tamaño del daño. Perfecto. Bueno, y como última consulta, de un punto de vista técnico, ¿es posible construir viviendas multifamiliares de forma industrializada, así la geometría del diseño sea de forma irregular y un clima hostil? Perfectamente, eso en la constructora que estuve en Colombia, hubo varias discusiones porque en algún momento, por temas arquitectónicos, empezaron que, digamos, teníamos 6 apartamentos y hacíamos día 2, y resulta que estos 2 eran diferentes de estos 2 y eran diferentes de estos 2. Entonces, venga, no me lo estás ayudando a ser industrializado. Se supone que el industrializado es lo mismo para repetir. Pero, y me acuerdo que en su momento el taller de arquitectura me respondió, Carlos, pero es que esto es lo que se vende. Si yo saco 6 apartamentos iguales, no los vendo. Entonces, como que le tiran la pelota a uno y uno termina a volverse. Sí, ¿qué pasa? Seguramente vas a necesitar unas curvas de aprendizaje superiores y empezar ya a formar unas cuadrillas que sean capaces de aprender un poco más rápido esas diferencias entre apartamento y apartamento. Finalmente es lo que el mercado te pide y uno termina finalmente acomodándose. Climas hostiles. Yo quisiera entender de pronto qué es un clima hostil. Nosotros hemos trabajado en Bogotá con lluvias o en la que es frío, no muy frío, pero finalmente pueden tener noches incluso a los 8 o 10 grados, pero finalmente es agradable para trabajar. O en climas costeros, donde sí se requieren unos cuidados adicionales. En la tarde es muchísimo más difícil por las temperaturas y la humedad alta, pero igual se puede lograr. Si esto es tener gente preparada para eso y poder lograr tener muy claro desde el esquema de planeación qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Terminamos la ronda de preguntas y muchas gracias, reiteramos, por aclarar todas las dudas de nuestros asistentes. Bueno, del mismo modo nos sentimos muy agradecidos con el público asistente por su activa participación mediante la transmisión en Zoom y YouTube. Asimismo, podrán encontrar ponencias muy interesantes que hemos realizado en el pasado sobre el mundo del concreto. Muchas gracias nuevamente, ingeniero Palacio, y algunas palabras para finalizar su presentación. Espero haber logrado compartir algo del conocimiento que tengo. Mil y mil gracias, la verdad, por el espacio que se me brinda y esperemos más adelante poder seguir continuando con esta serie de actividades. Muchas gracias, ingeniero. Y reiteramos nuestro agradecimiento hacia el ingeniero Carlos Alberto Palacio. Ha sido un placer contar con su participación como ponente y a todos los asistentes por formar parte de este gran evento. Y bueno, de esta manera damos por finalizada la presente conferencia, sin antes invitarlos a todos a seguirnos en nuestras diferentes plataformas digitales, ¿no? Ya tenemos los flyers presentes en las redes sociales y también los enlaces de nuestras redes sociales, los cuales pueden encontrar en estos momentos en el chat. Nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento por su participación a todos en la conferencia y muchas gracias, ingeniero. Buenas noches con todos. Que estén muy bien. Hasta luego.